Ya sabemos que el inglés es un poco difícil de leer y de pronunciar, ya que las palabras no siempre se escriben de la misma forma que suenan. Hoy te voy a dar algunas pautas adicionales sobre cómo leer y pronunciar las palabras nuevas correctamente. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. En la primera clase que di en YouTube, hablé acerca de las vocales en inglés y cómo sí suenan, cómo se escriben, simplemente tienes que saber las reglas. Hablamos acerca de los sonidos largos y los sonidos cortos de cada vocal y cuándo usar cada uno. Para repasar la lista de reproducción que contiene esa clase y las demás clases sobre las vocales, puedes hacer clic aquí. Pero el inglés es un poco más complicado, al menos en la parte de escribir y pronunciarlo, porque aparte de las reglas que comparto en esa primera clase, hay otras reglas acerca de cómo pronunciar correctamente las vocales. Estamos hablando de las combinaciones. Hay combinaciones tanto de vocales como de consonantes y esas combinaciones tienen su propio sonido, o sea, no siguen la misma regla que siguen las vocales que vienen solitas o a veces que vienen con una E muda o algo así. Así que hoy vamos a hablar acerca de esas combinaciones de vocales. En otra clase vamos a hablar acerca de las combinaciones de las consonantes, pero hoy nos vamos a centrar en las combinaciones de las vocales. Así que, de una vez, la primera combinación que vamos a ver hoy es la A, que viene seguida de la U. Y muchísimos pronuncian mal esta combinación. ¿Cómo se pronuncia? En inglés simplemente se dice A. La U es muda y la A tiene el sonido corto, A. Entonces, no se dice August para agosto. No es August, muchos dicen eso, August. No, es August. Simplemente es A, August. Otros ejemplos son aunt, aunt, author, author, sauce, sauce. No es author, no es sauce, es author y sauce. Estos son algunos ejemplos nada más. Hay más palabras que contienen A, U, pero siempre dice A. La siguiente combinación es EU. ¿Y qué dice EU? No dice EU, como dice en español, como Europa, sino que dice U. La I tiene el sonido largo y también la U, U. O sea, no es Europe para decir Europa, sino que es Europe, Europe. Eulogy, eulogy. No es eulogy, es eulogy. Euphoria, euphoria. No es euforia como en español, es euphoria. Neuron, neuron. Y como dije anteriormente con la A, U, estos son algunos ejemplos. Hay muchas más palabras que contienen esta combinación, pero siempre la E y la U juntas dicen you. En vez de EU, dicen you. La siguiente combinación que vamos a ver es la O y la I juntas. O, I. Y esta combinación dice exactamente lo que esperarías que dijera en español. Dice hoy, hoy. Así que es bastante fácil. Por ejemplo, oil, oil. Coin, coin. Noise, noise. Avoid, avoid. Así que esta combinación es bastante fácil. Siempre que veas la O y la I juntas, dice hoy. También tenemos la combinación de la O con la U. Y en este caso dice ow. Es casi como una A
U en español. Ow. Por ejemplo, out. Out. Round. Round. House. House. Mouth. Mouth. Y yo creo que cabe mencionar aquí, ya que hemos visto varios ejemplos de palabras que terminan con una E, que la E final, la E que viene al final de las palabras en inglés, es muda. Casi siempre. En el 99.9% de los casos, la E final es muda. Por eso dije sauce, noise y house. Esa E al final de esas palabras es muda. Bueno, ya hemos visto las combinaciones más sencillas. Ahora vamos a ver otras combinaciones un poco más complicadas, así que agárrate. Vamos a ver, por ejemplo, la combinación E, I, G, H. Yo sé que dije que nada más vamos a ver combinaciones de vocales y aquí tenemos dos consonantes, pero estoy incluyendo estas combinaciones porque aunque contienen consonantes, las consonantes son mudas y solamente hace el sonido de una vocal. Entonces, E, I, G, H, ¿qué dice? Pues dice A, como el sonido largo de la A en inglés. A, así dice. Por ejemplo, eight, eight, way, way, que también viene con wait, wait. Wait es el sustantivo, mientras que way es el verbo. Sleigh, sleigh. Así que vemos que esta combinación dice A. Solamente hay una excepción, y es la palabra height. Por alguna razón en esta palabra decimos I en vez de A. Se pronuncia height. Height. Pero en todas las demás palabras con esta combinación decimos A. También tenemos la combinación de I, G, H. Igual aquí, la G y la H son mudas y simplemente dice I. Las palabras con I, G, H vienen en dos categorías. La categoría de las palabras que terminan con I, G, H y las palabras que terminan con I, G, H, T. Pero en los dos casos se pronuncia I. Tenemos high, high, sigh, sigh, thigh, thigh. Estas terminan con IGH y hay otras que terminan con una T después de esa IGH. Y hay muchas. Por ejemplo, fight, fight, right, right, night, night, light, light. Pero hay que tener un poco de cuidado aquí porque las palabras que terminan con ese sonido, it, no siempre se escriben I-G-H-T. Pero al menos ya sabes que cuando ves una palabra que termina con I-G-H o I-G-H-T, se pronuncia I o it. Pero hay otras palabras que terminan con I-T-E y también se pronuncian it. Otra combinación es la I y la G seguidas por una N. En este caso la G es muda, pero la N no. Entonces cuando veas una palabra que termine con I, G, N, ya sabes que se pronuncia ein. También es I como la I, G, H, pero tiene una N al final. Ein. Por ejemplo, sign, sign. La G es muda. Sign. Assign, assign, align, align, design, design. La siguiente combinación que vamos a ver es A, U, G, H. Vemos que tenemos bastantes combinaciones que terminan con GH y en estos casos la GH es muda, casi siempre. Vamos a ver algunos ejemplos cuando no es muda, pero casi siempre es muda. Así que A, U, G, H simplemente dice A. Por ejemplo, taught. Taught es el pasado del verbo teach. Caught. Caught.
también el pasado del verbo catch. Tenemos daughter, daughter, naughty, naughty. Estas palabras todas dicen a, pero hay una excepción. Tenemos la palabra laugh, L-A-U-G-H. Esta palabra termina con la GH, no viene ninguna letra después y por eso la G y la H hacen el sonido de una F y se dice laugh, laugh. La siguiente y la última combinación que vamos a ver hoy es O-U-G-H. Y aquí es un poco más complicado porque O-U-G-H, esa combinación tiene varios sonidos y depende de la palabra. Simplemente tienes que aprender cada palabra con esa combinación y cuál sonido hace. Por ejemplo, en algunos casos dice A, pero cuando dice A, casi siempre viene seguida por una T. Por eso vas a saber que si ves O-U-G-H-T, se pronuncia A. Por ejemplo, en la palabra thought. Thought es el pasado del verbo think y también quiere decir pensamiento. Thought. Bought. Bought. El pasado del verbo buy. Brought. Brought. El pasado del verbo bring. Sought. Sought. El pasado del verbo seek. Así que vemos que cuando termina con una T, se pronuncia A y casi siempre es el pasado de algún verbo irregular. También hay palabras con la combinación O-U-G-H en las que se pronuncia como O en vez de A. Por ejemplo, though. Though. En estas palabras, lo que pasa es que la palabra termina con O-U-G-H, no sigue nada y en estos casos, en la mayoría de estos casos, se pronuncia O. También tenemos although, although, dough, dough, o thorough, thorough. Pero también hay algunas palabras con O-U-G-H donde la G y la H hacen el sonido de la F, como en la palabra laugh con la A-U-G-H. Pero tienes que aprender cuáles palabras tienen el sonido de la F y cuáles simplemente dicen O, como en though. Algunos ejemplos de palabras que terminan con O-U-G-H, donde la G y la H hacen el sonido de la F, son tough, tough, cough, cough, rough, rough, enough, enough. Así que ya sabes, cuando estés leyendo o encuentres una palabra nueva con alguna de estas combinaciones, sabes cómo pronunciarlas. Tenemos la A-U que dice A. Tenemos la E-U que dice you. Tenemos la O-I que dice hoy. Y tenemos la O-U que dice ow. Y luego tenemos las combinaciones un poco más complicadas. La E-I-G-H que dice A en todos los casos excepto por la palabra height. Tenemos I-G-H que dice I. Tenemos A-U-G-H que dice A. La G y la H son mudas excepto por la palabra laugh donde la G y la H hacen el sonido de la F. Y al final tenemos O-U-G-H que puede decir A o también puede decir O, y a veces también la G y la H dicen el sonido de la F. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por haber tomado esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.